De acuerdo. Empezamos y arrancamos con la clase de hoy. Voy a empezar ya, o sea, a mí me gusta ser súper puntual en mis clases, sobre todo porque como siempre tengo mucha información que aportarles y que darles, a veces siento que el tiempo me come. Y por ahí ayer me dijeron, ni se siente el tiempo en tus clases, me encanta, pero pues al final el tiempo sí pasa. Entonces hay que meterle prisa porque nos queda mucha información el día de hoy. Okay. Muy bien, vamos a ver. Ayer vimos micropunción con Dermapen. Hoy vamos a ver micropunción específicamente con micropuntura. Aquí en México ya tiene unos años que se puso mucho en auge y esta técnica ha sido un boom. ¿Por qué? Por los resultados que da, sobre todo en afecciones cutáneas como estrías y cicatrices. ¿Y cuántas personas no tienen estrías? Por lo menos el 90% de la población. Así que ganó mucha popularidad por ser una técnica bastante efectiva y la verdad a muy bajo costo a comparación de otras técnicas más caras como radiofrecuencia fraccionada, láser. Y los resultados, miren, la micropuntura no le pide nada al láser CO2, a la radiofrecuencia fraccionada. La verdad es que podemos obtener muy buenos resultados. ¿Y qué es? Pues es una técnica que consiste en generar una estimulación controlada, al igual que el Dermapen, vamos a hacerlo de forma controlada, pero de forma muy específica en la zona que nosotros queremos mejorar. Obviamente va a ser mediante microagujas, por eso su nombre, micropunción. Igual vamos a trabajar a nivel epidérmico. Es nuestra zona de competencia a nivel epidérmico y con esto vamos a activar la producción de colágeno natural, síntesis de sustancias que ya vimos en la clase 1, espero que las hayan podido estudiar, las cuales van a ayudar al tejido a regenerarse. Por eso es que la micropuntura tiene muy buenos resultados porque, y repito otra vez, estamos hablando de regeneración natural, ¿vale? Ahora, ustedes me van a decir, bueno, Miriam, casi fue la misma definición que Dermapen. ¿En qué se diferencian? Ok, vamos a ver y por eso les hice esta tablita. ¿En qué se diferencia el Dermapen y la micropuntura? Ambas utilizan prácticamente el mismo dispositivo, puede ser con dermógrafo, ambas técnicas. ¿Por qué? Porque ambos utilizan cartuchos de microagujitas, así que sí, la micropuntura también podemos hacerlo con el mismo dispositivo del Dermapen, dependiendo de la marca del dispositivo. Y si no, la micropuntura también la podemos realizar con máquina rotativa, o las máquinas de tatuaje. Y bueno, y con esas, ¿no? Con ese tipo de máquinas. A diferencia del Dermapen, bueno, no podemos hacer Dermapen con ese tipo de máquinas porque tienen mucha potencia y ni siquiera hay cartuchos para Dermapen para ese tipo de máquinas rotativas. En el Dermapen se utilizan dermógrafos. Pero si tú quieres hacer Dermapen y micropuntura con un solo dispositivo, sí se puede conseguir, ¿ok? Precisión y profundidad. El Dermapen, por lo general el dermógrafo, las marcas que la mayoría de las más conocidas son las de Dr. Pen, ¿no? Obviamente también está la marca original que es el Dermapen, pero ese es un poquito más elevado en costos. Pero también en los de Dr. Pen u otras marcas traen las profundidades ajustables de 0.25 hasta 2.5 viene para que tú lo puedas calibrar, permitiendo un tratamiento más preciso. En cambio, en la micropuntura depende más de la presión manual que tú le des, por lo que sí puede ir variando dependiendo de la zona que tú vayas a tratar. La ventaja es que en la micropuntura tú solo ajustas una vez dependiendo de la zona en que te encuentres y con ese ajuste ya te vas todo tu tratamiento. Y en el Dermapen no, en el Dermapen tú tienes que ir haciendo mapeos por zona porque cada zona, si estás en la parte facial, por ejemplo, conlleva diferentes profundidades. No puedes utilizar la misma profundidad en esta zona, que en esta zona, que en esta zona o en esta zona. Entonces tienes que ir jugando con tus profundidades y en la micropuntura no. O sea, con una vez que ajustes puedes terminar toda tu sesión. Entonces está como un poquito más fácil en esa parte. Velocidad y cobertura. Por el tipo de cartuchos y el número de agujas, con el Dermapen cubres áreas más grandes, ¿de acuerdo? Pero por lo mismo, el área a tratar, digamos que el estímulo va a ser menos invasivo, va a ser más suave que en el de la micropuntura. Acuérdense que entre más agujas, el estímulo es menor. Entre menos agujas, el estímulo es mayor, es un poquito más invasivo. ¿Por qué? Porque el peso de las agujas, o sea, se distribuye en un área más grande.
cuando es una sola agujita, esa va a ser una zona muy puntual, ¿no? Siempre se los pongo de ejemplo a mis alumnas, imagínenselo como cuando estas personas que se acuestan en una cama de clavos, que se acuestan y no les pasa nada, ¿no? ¿Cuántas veces no vimos ese show? Pero ¿qué pasa si una persona se encajara en un solo clavo? Obviamente, pues sí, le iba a costar levantarse de ahí. O cuando usas tacones, ¿no? ¿Qué nos duele más? Usar tacones de agujita a que usemos de plataforma, porque el peso se distribuye más. Así que la misma analogía pueden utilizar aquí si les cuesta un poquito entender acerca de por qué las agujas de más agujitas hacen menos daño y por qué entre menos hacen más daño, ¿no? Suena un poco contradictorio, pero pueden usar ese tipo de analogías. Ok, objetivo principal, a mí la verdad el Dermapen se me hace muchísimo mejor para rejuvenecimiento facial, mejora de la textura de la piel, reducción de cicatrices de acné y poros dilatados. Es muy bueno para este tipo de afecciones cutáneas. Sin embargo, la micropuntura es más eficiente para regeneración de estrías, cicatrices atróficas o líneas de expresión profundas. A mí me encanta utilizar la micropuntura para estrías y cicatrices. Me ha dado muy buenos resultados y la verdad el Dermapen se me queda muy cortito para eso. Entonces yo utilizo más micropuntura. Pero si hablamos solamente de hidratación, rejuvenecimiento, manchas, textura, la verdad es que me voy y me inclino más por el Dermapen. ¿Por qué? Porque es menos invasivo que la micropuntura y podemos lograr buenos resultados sin irnos tan profundos, ¿ok? Así que yo prefiero la verdad eso, pero si ustedes, si está en su posibilidad aprender las dos técnicas, háganlo porque se complementan perfecto, hacen un match perfecto, sobre todo para tratar cicatrices de acné. A mí me gusta utilizar las dos técnicas, ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces, en el Dermapen, la verdad la recuperación es un poquito más rápida, por lo mismo de que utilizamos un mayor número de agujitas. Y en la micropuntura, al ser un poquito el estímulo más profundo, más puntual y más intenso, conlleva mayor inflamación y un tiempo de regeneración más prolongado, ¿ok? Estimulación de colágeno y elastina hay en ambas, procedimiento mínimamente invasivo son ambas y uso combinado de principios activos. El Dermapen originalmente sí lleva a principios activos, ¿no? Porque como les comentaba ayer, se aprovecha esta vía de entrada, estos microcanales, esta barrera que se rompe, la aprovechamos. En la micropuntura originalmente no se agregaba activo. De hecho, tú puedes obtener resultados, como ya les había dicho, sin agregar ningún principio activo. Pero es opcional. Si a ti te gusta, lo puedes hacer. Yo, en lo personal y en lo particular, yo sí lo hago, ¿no? Aprovechando los beneficios de ciertos principios activos. Entonces, bueno, aquí ya les dejo como para qué me gusta cada uno, que es como para lo que justo les había comentado aquí arriba, ¿de acuerdo? Ahora, les voy a enseñar resultados de micropuntura. Igual, como son imágenes, si no han ido a moverle a la calidad más alta, vayan y pónganle ahí a su video para que lo puedan apreciar bien. Aquí en Bionude Center, que es mi centro de cosmetología, nos destacamos mucho, la verdad, por este tipo de tratamientos. Somos muy buscados por las personas para realizarse tratamientos de micropuntura en estrías o cicatrices, porque la verdad sí hemos tenido excelentes resultados e incluso les voy a acercar para que ustedes vean. Yo siempre subo fotos y videos a mis redes sociales para que vean que no son fotos editadas ni nada. Ustedes pueden ver el detalle incluso de las fotos porque se le ve aquí los vellitos a la chica, ¿no? O sea, no es ninguna foto editada, ustedes pueden ver la calidad de las fotos. Ahora, las estrías y cicatrices no se eliminan al 100%, ahí están, pero sí pueden mejorar su apariencia desde un 20% hasta un 90% en el mejor de los casos. Depende de muchas variables en juego por ahí, pero de verdad que nosotros hemos tenido tan buenos resultados que hoy en día es de lo que más hacemos aquí en Bionude. O sea, yo si pudiera dejar los faciales, los dejaría, pero lo sigo haciendo por amor porque me encanta a mí hacer faciales. Amo los tratamientos faciales, pero la verdad es que esto me es más redituable a mí. Tenemos resultados en glúteos, en abdomen, en pantorrillas, ahora sí que en cualquier lado que tengan estrías lo podemos tratar, ¿sale? Aquí depende mucho, les digo, la regeneración, la genética, el estilo de vida de las personas. De todo eso va a depender el que tengamos buenos resultados, ¿no? Y por supuesto una buena técnica para no generar cicatrices o manchas en vez de ayudar a regenerar la piel.
Y les podría pasar toda la noche así pasándoles resultados, pero bueno, si ya nos siguen en Instagram, tenemos historias destacadas donde vienen todos estos resultados que les estoy mostrando, ¿sale? O sea, vean. Porque pues el punto no es aquí estar pasándonos viendo fotos, ¿no? Sino estar aprendiendo nuevo conocimiento. Ok, y ahora les presento algunos resultados de mis alumnas, porque también las alumnas que han tomado los cursos, el diplomado, han tenido excelentes resultados, y el que tomen cursos en línea no es impedimento para que aprendan bien la técnica. De hecho, aquí les puse esta alumna que me mandaba de cómo le había ido en su sesión de micropuntura. Me dijo, miren cómo me fue, y así. Después, tiempo después, me mandó el antes y el después de la primera sesión, ¿no? Wow, un resultado increíble. Y ella aprendió totalmente en línea con nosotros, ¿no? Entonces, como ella dice, es cuestión de perder el miedo y ponernos en acción. Y así varias alumnas pues que nos van mandando sus resultados, que van dando sus tips de que aplicaron, de yo le puse tal activo, yo puse esto, etcétera, ¿no? Igual no les voy a mostrar todo porque son demasiados, pero les dejo algunos y solamente para que vean que este tipo de técnicas se puede aprender en línea muy bien, siempre y cuando tengamos una base sólida en cuanto a conocimientos. ¿Y qué más podemos tratar con micropuntura? También tratamos flacidez. Por ejemplo, esta paciente que tenía mucha flacidez por su embarazo, vean aquí cómo vemos una piel más estiradita, ¿no? O sea, vean su ombliguito. De hecho, ella venía por sus estrías y vimos muchísimo cambio en su flacidez, ¿no? O sea, la verdad se fue muy contenta. También podemos tratar cicatrices, podemos tratar cicatrices quirúrgicas, cicatrices por quemaduras, cicatrices hipertróficas. Aquí, por ejemplo, yo les puedo decir, yo no vi mucho cambio en cuanto a textura, pero sí en el color de la cicatriz. Aquí en esta vemos cómo se va adelgazando. Ahora, si les soy muy sincera, este tipo de cicatrices mejora menos que las estrías. ¿Por qué? Porque en las cicatrices nosotros vamos a encontrar un tejido fibroso muy duro. Acuérdense lo que les mencionaba en la primera clase. Cuando hay una lesión muy profunda, el cuerpo activa procesos muy intensos de generación de colágeno. ¿Y qué pasa? Nos genera este tipo de tejido muy duro, tejido fibrótico, tejido que no queremos, pero bueno, era demasiado el estímulo que hubo ahí. Entonces tu cuerpo le va a dar doble capita de colágeno para asegurar que esa herida no se vuelva a abrir. Entonces, esto se vuelve algo muy duro. Con la micropuntura, para nosotros es muy difícil tratarlo porque al ser tan duro, tendríamos que irnos a mayor profundidad, ser más invasivos. Y la verdad, si ustedes se van al fundamento de la técnica, ¿qué nos dice la técnica? Que es para crear colágeno, ¿no? Y activar el refuerzo del colágeno. Así que, ¿qué pasa? Es más fácil crear colágeno que quitar el existente. Así que cuando hay cicatrices hipertróficas, es decir, muy pronunciadas, es muy difícil quitar ese tejido. Pero cuando están así normotróficas, es decir, planitas, sí es más fácil como ir corrigiendo este colágeno desorganizado, pero quitar el exceso es más difícil, ¿sí me explico? Entonces podemos lograr buenos resultados, mejorar la pigmentación, porque se puede volver a repigmentar, sí. Lo que hacemos es que, acuérdense, reiniciamos la función celular. En este caso podemos atraer melanocitos para las zonas que están despigmentadas, ¿no? Porque se resetean estas células. Por eso es que en cuanto a tono también mejoran. Pero en cuanto a tejido es más difícil quitarlo, ¿de acuerdo? Pero si es una cicatriz a la que le hace falta tejido, sí podemos corregirlo un poquito más. ¿Qué quiere decir esto? Que en cicatrices que están hundidas o atróficas, ¿cuáles son estas? Las de cicatrices o secuelas de acné, donde hay un hoyito, hay un huequito, ahí sí queremos generar colágeno para que vaya disminuyendo su profundidad. Por eso es que la micropuntura ahí sí nos ayuda más. O, por ejemplo, yo tuve una paciente con una cicatriz muy intensa y se las voy a enseñar. Vean aquí esta cicatriz. Ella tuvo esta cicatriz por una cirugía, una abdominoplastía. No cicatrizó bien. Y vean, de hecho, igual y a lo mejor por la calidad no se va a ver muy bien, pero aquí podemos ver, estos son hilos de la sutura, no crean que son venas. Aquí sí podemos ver un poquito unas bolitas de tejido graso, aquí podemos ver vasitos sanguíneos, o sea, está tan delgada su piel que se le transparenta todo. Entonces, ahí nos hizo falta
tejido. Así que ella acudió a mí para que yo le ayudara con esto porque ella ya se había sometido a tratamientos más invasivos y no había visto muchos resultados. Así que nosotros empezamos con este tratamiento. Yo la verdad no le aseguré nada, le dije, mira, nunca había tratado una cicatriz así de severa, pero vamos a ver qué pasa. Y miren, quiero que vean aquí incluso, o sea, vean cómo se le quitaron estos hoyitos blancos que ustedes ven aquí. Se ven rojos. ¿Por qué se ven rojos? Porque es tejido nuevo, es tejido todavía vascularizado, por eso lo podemos ver rojito. Pero vean cómo ya se va nivelando más hacia la superficie del resto de la piel. Vean, ¿no? O sea, aquí esto ya no se le ve. Aquí, déjenme acercarle este lado. Entonces vean aquí la profundidad de estos a estos. De hecho aquí, vean, ya ni siquiera se le ven estas bolitas blancas que ustedes ven aquí. Aquí abajo ya no se le notan. ¿Por qué? Porque vamos engrosando el tejido, ya se va creando más colágeno. Así que les vuelvo a repetir, en este tipo de cicatrices donde tenemos falta de tejido, sí podemos crear tejido nuevo, pero donde hay un excedente, como en las cicatrices queloide, por ejemplo, es más difícil de trabajar porque quitarlo es muy difícil, ahí ya requieren de otro tipo de tratamientos, ¿no? Pero yo les enseño a trabajar justo este tipo de cicatrices o este tipo para, repito, mejorar su apariencia, no para eliminarlas, mejorarlas. Ni siquiera las estrías las podemos eliminar al 100%, es para atenuar o desvanecer su apariencia, pero podemos lograr muy buenos resultados, ¿ok? Y relacionado con lo que les acabo de explicar, tenemos justo este tipo de cicatrices. Aquí les puedo volver a poner el ejemplo. Aquí, si yo le acerco, ¿qué pasa? En estos huequitos, en estas cicatrices me falta tejido, es un tejido que se atrofió, por eso se conocen como cicatrices atróficas. Así que lo que yo necesito es que haya tejido nuevo ahí para que dé la apariencia de que no están tan profundas. Así que eso logramos con la micropuntura. Ahí están las cicatrices, ustedes las pueden ver, aquí están. Pero ¿qué pasa? Si se dan cuenta que ya no están tan profundas, así que yo alejo la imagen, yo veo a la persona de lejos y da la apariencia de que sus cicatrices están más desvanecidas, no se quitan, pero ¿qué va de esto a esto, no? O sea, le mejoras bastante la autoestima y la seguridad a tu cliente, a tu paciente. De igual forma aquí, yo le puedo acercar y yo sé que ahí están mis cicatrices, pero ya en una profundidad menor, ¿no? Entonces aquí podemos ver buenos cambios porque ya vimos el fundamento de estas técnicas. Para este tipo de cicatrices yo combino micropuntura y Dermapen. Les mentiría diciéndoles que es solo Dermapen o que es solo micropuntura. Yo combino en una sola sesión las dos técnicas. Así me ha dado buenos resultados, así me gusta a mí. Y bien, aquí les dejo otro ejemplo. Les dejé algunos ejemplos varios de diferentes como porcentajes de regeneración, porque así como hay algunos que tienen buena regeneración, va a haber otros que su resultado es más sutil, como el de ella, por ejemplo, ¿no? Que es un poquito más sutil, pero también ella llegó a menos sesiones. Por ejemplo, aquí ella se hizo 3, ella se hizo 6, ¿no? Y como ya les comentaba, depende de muchas variables. Ok. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ayer les enseñé algunos ejemplos de alumnas que han tenido resultados en este tipo de tratamiento. Se los enseñé con lo de los resultados del Dermapen. Ellas también han podido lograr buenos resultados en este tipo de cicatrices. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver errores que se cometen en este tipo de tratamientos. No sé si alguna de ustedes ya aquí ha aplicado micropuntura. ¿Quién ya hace micropuntura? ¿Quién ya sabe hacer la técnica? ¿Y qué pasó con la sutura? La sutura ahí sigue, está súper raro, no sé por qué le dejaron ahí esa sutura. O sea, la sutura ahí quedó y todavía se le alcanzaba a ver un poquito en el después, de hecho, pero ya menos, ¿no? Ajá. La micropuntura la hacemos con agujas de una punta hasta 7, de una punta hasta 7 puntas, ¿ok? Las sesiones igual dependiendo, se hacen aproximadamente cada mes y medio, dependiendo cómo vayan regenerando, ¿no? Dice Unau, por fin he podido estar en hora, porque aquí en España ya es la 1:52 de la madrugada. Ay, qué bueno que llegaste. Bienvenida. Muy bien.
Entonces, ok, vamos a ver. ¿Qué podemos encontrar de errores en este tipo de técnicas? Ayer les mostré los errores que vemos en el Dermapen y lo que quiero que ustedes eviten. En este caso, lo que yo quiero que eviten hacer es este tipo de técnicas muy agresivas, muy invasivas. Una buena estimulación en micropuntura no debe generar sangrado y no debe de verse así, en un punto rojo morado, ¿de acuerdo? O sea, es una inflamación muy suavecita. ¿Por qué? Porque podemos provocar mayor riesgo de infección. Ya vimos que también podemos generar formación de tejido cicatricial y ahí les tengo un ejemplo. Ahorita van a ver un ejemplo que les tengo de la formación de tejido cicatricial por una mala técnica de micropuntura. Riesgo de que la persona tenga mala cicatrización y si tú te pasas de profundidad podemos justo generar esto. O hiperpigmentación postinflamatoria. ¿Qué es la hiperpigmentación postinflamatoria? Es este tipo de manchas que queda cuando nosotros hacemos la micropunción. ¿Por qué pasa? Primero que nada, es normal en este tipo de técnica porque como trabajamos a un poquito más de profundidad que el Dermapen, invadimos un poquito al melanocito, así que es normal que se pigmente, pero este pigmento es temporal y se quita con el proceso de regeneración, ¿ok? El problema es cuando no se quita, cuando se tiene que quitar, o muchas veces tiene que ver con el fototipo de piel, con el color de la estría, con cuidados posteriores, tiene muchas causas. Aquí la clave es entender el proceso de melanogénesis, porque desconocer el por qué está sucediendo, o sea, de que yo al principio cuando yo tomé mi primera capacitación de micropuntura ni me explicaron esto y cuando me pasó yo dije, no, ya la arruiné a la paciente y la paciente pues también medio espantada y si ve que tú no sabes, le transmites esa inseguridad y también ella se pone bien insegura, ¿no? Entonces el punto de esto es que ustedes aprendan a tratar este tipo de hiperpigmentaciones y saber que no pasa nada, se puede corregir inmediatamente. Eso sí, en el diplomado yo sí les doy el protocolo justo para tratar hiperpigmentación postinflamatoria y no pasa nada. Incluso mis alumnas saben, van aprendiendo a identificar ya viendo las estrías, viendo la piel de las pacientes a quién le va a pasar y por qué puede pasar, ¿no? O incluso haciendo la historia clínica. Y ahí es cuando podemos hacer algo para prevenir o podemos, si le pasa, que probablemente le pase, podemos corregir. Porque si sabes trabajar justo este tipo de hiperpigmentaciones, no pasa nada. Tú puedes trabajar de forma segura y aunque le pase, que en muchos casos es probable, no pasa nada, se puede corregir. No es algo, muchas veces piensan que es permanente o muchas veces he visto que les meten el miedo de fue tu culpa porque trabajaste muy mal. No culpa. Muchas veces la piel de la paciente, tenemos que aprender a identificar eso y sobre todo cómo tratarlo para brindarle esa seguridad a la clienta y decirle, ¿sabes qué? Probablemente al mes tú vas a ver todavía manchitas en la piel, es normal, así, vamos a seguir tal protocolo, no pasa nada y así. Que muchas veces si tú dejas que pase el tiempo se le quitan, o sea, ¿por qué? Su nombre lo dice, postinflamatoria, es posterior a una inflamación. En cuanto la piel desinflame se va a quitar, pero puede pasar mucho tiempo o puede ser muy rápido, es muy variable, ¿no? Por eso hay que aplicar protocolos con los que podamos acelerar este proceso, ¿no? Entonces, mi meta en el diplomado es que ustedes sepan resolver este tipo de situaciones. Y aquí sí no me alcanzaría el tiempo para explicarle porque nos tenemos que meter en todo el proceso de melanogénesis para poder entender este proceso. Pero muchas veces, trabajar a profundidades excesivas puede generar este tipo de manchitas, ¿no? Y si ya te pasó por otras cosas, pues no pasa nada, hay que saber resolverlo y listo. Pero lo anterior es temporal y se puede quitar. Pero lo que no se puede quitar es esto, generar cicatrices con micropuntura. Y les voy a platicar rápidamente la historia de esta clienta, que ella llegó porque quería tratar sus estrías, ¿no? Hicimos la historia clínica, todo, ya cuando la pasé a valoración, voy viendo sus estrías y yo me doy cuenta que no eran estrías, eran cicatrices. Yo le dije, oye, pero es que estos no son estrías, son cicatrices. Y ya me dice, ay, es que te voy a contar. Bueno, para resumirles la historia, ella fue a otro lugar y
salió sangrando de ahí. Ella me dijo que hasta le iba escurriendo la gotita de sangre por cada estría. ¿Qué pasó ahí? Se pasaron de profundidad y se formaron cicatrices. De hecho, ella me dijo que estas cicatrices estaban levantadas, pero se sometió al láser y ya se la habían aplanado. Entonces, bueno, no se veían tanto, pero yo sí me di cuenta enseguida que eran cicatrices. Yo le dije que no sabía qué tanto le iban a poder mejorar, pero bueno, dijimos, vamos a ver cómo nos va. Entonces la tratamos como cicatrices y esto fue lo que pudimos desvanecerlo, ¿de acuerdo? O sea, ya no se ve tan intenso, pero no se las pudimos quitar al 100%. ¿Por qué? Porque ya son cicatrices demasiado marcadas, demasiado profundas. Y esto se debió a una mala aplicación de la técnica, a un exceso de profundidad y no hacer una correcta valoración, porque también no sabemos si la paciente tenía mala cicatrización. Y si tienen mala cicatrización y además tú haces una mala técnica, muy probablemente puedes generar cicatrices, ¿no? Por eso hay que capacitarnos correctamente. Algo que les tengo que decir es que la micropuntura y el dermapen, en cuanto a práctica, es muy fácil de aprender, súper fácil. Ustedes pueden aprenderlo en un día y al otro día estarlo aplicando, ¿no? Por eso en los cursos presenciales, de hecho es de 2 días intensivo, lo enseñamos y al otro día tú lo puedes estar haciendo. El problema es que no se capacitan bien en la teoría, entonces debemos saber la teoría. Yo por eso quería que en la clase 1 entendieran mucho cómo funcionan las células, para que ahorita ustedes relacionaran esto, el por qué está generando cicatrices, pero ya vimos por qué, ¿no? ¿Qué más? Ayer les hablaba sobre el riesgo de alergias y lo dejé aquí ahorita porque también tiene mucho que ver con la micropuntura. También claro que podemos ocasionar alergias con el uso de ciertos productos post micropunción, ¿vale? Entonces, vamos a ver. ¿Alguna vez ustedes han ido a alguna prueba de alergia, a hacerse pruebas de alergia? Algunos conocen cómo es, se la han hecho. Bueno, las pruebas de alergia, cuando ustedes sí han ido, les hacen piquetitos en diferentes zonas del brazo, ¿no? Y en cada piquetito les agregan a los sustancias de la que a la mayoría de la gente son alérgicos, ¿no? Los alérgenos más comunes. Así que donde tu piel reaccione o donde tu piel se inflame o se hinche, significa que eres más propenso a ser alérgico a eso. Entonces prácticamente te hacen un piquetito muy chiquitito y ahí te van probando el producto. Así que imagínense cuando nosotros estamos haciendo dermapen en la zona de la cara y estamos pique y pique o micropuntura. ¿Cuántos de estos microcanales estamos haciendo? Miles de microcanales. Y luego, muy común que hemos visto, sobre todo antes, ahorita creo que ya se promueve más que no se haga, pero ¿qué hacíamos antes? Y me incluyo porque yo antes lo hacía. Poníamos la mascarilla, ¿no? Después del dermapen poníamos una mascarilla que para calmar la piel, ya sea de velo, hidroplástica o cremosa, lo que quieran, pero la poníamos. Imagínense cuántos ingredientes tiene una mascarilla de ese tipo. Si ustedes leen los ingredientes son un montón: colorantes, conservadores, parabenos, fragancias, alcoholes. Entonces imagínense, o sea, estamos haciendo en realidad, y si lo ven desde ese punto de vista, estamos haciendo una prueba de alergia gigante, ¿no? Estamos haciendo una alergia de prueba gigante en la piel de los pacientes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque sí puede, o sea, no sé si les ha tocado, pero sí puede llegar a pasar. A mí una vez solamente me ha pasado 2 veces, una vez con una mascarilla, cuando hace años lo hacía con una mascarilla tipo velo y la paciente se la puse y se enrojeció, o sea, obviamente se la quité y al instante aplicamos una cremita calmante y con eso quedó, pero sí fue como un susto. La segunda fue cuando, y esta creo que siempre lo platico, cuando yo volví alérgico a mi esposo al bloqueador solar, porque siempre lo agarraba de conejillo de indias para los cursos presenciales, entonces siempre hacía la micropunción y posteriormente aplicaba bloqueador solar, ¿no? Entonces hasta que un día le dio una reacción alérgica muy fea después de aplicarle bloqueador solar. Pasó, ¿no? Ahora él ya no puede aplicarse ese bloqueador solar, específicamente esa marca, aunque no se haga ningún tratamiento de micropunción, él poniéndoselo en la piel vuelve a reaccionar. ¿Qué es lo que sucede ahí? Hay algo que se llama dermatitis alérgica por contacto. Esto se puede desarrollar
porque te vuelves sensible a un producto. O existe muchas veces en nuestro sistema inmune que cuando tú te pones un producto repetidamente, por ejemplo, a veces piensan que como no les ha pasado una vez, ya nunca les va a pasar. Pero muchas veces una piel necesita pasar por muchos abusos durante mucho tiempo hasta que se vuelve sensible, hasta que se vuelve una piel multitratada, alérgica a todo, porque nuestro sistema inmune tiene algo que se llama efecto citotóxico, es decir, tus células luchan contra una sustancia química que está tratando de penetrar a capitas donde no debería de estar ahí, ¿no? O sea, hay sustancias que no deben de estar a ciertas profundidades, así que tus células empiezan a luchar contra estas sustancias. Llega un punto en que desarrollan tanta citotoxicidad hacia esa sustancia que ya después no es necesario que tú las penetres a través de micropunción, sino que poniéndolas en la capita más superficial, tus células son capaces de detectarlas a un nivel tan superficial para que no logren entrar más allá. O sea, se vuelven muy inteligentes y se vuelven tóxicas. Así que ahora si lo pones por encimita algo, con eso va a ser suficiente para que tu piel reaccione, ¿de acuerdo? Porque nuestra piel, recuerden, es un órgano de defensa, va a desarrollar lo que tenga que desarrollar, sus mecanismos de defensa para protegernos. Así que este tipo de alergias, sensibilidades sí puede pasar, no estamos exentos, entonces hay que cuidar mucho lo que ponemos post micropunción. Y mi recomendación siempre va a ser que no pongan mascarillas post micropunción. Ya post micropunción no pongan nada que no sea apto para aplicarse. Solamente ahorita, bueno, les voy a decir qué cremita pudieran aplicar o no aplicar nada, pero ya dejemos de poner que el suero, que la crema, que no sé qué. Saben que a veces yo me pongo a pensar, yo sé que lo hacemos porque yo antes lo hacía, que lo hacemos por querer darle un plus a nuestro facial. A veces pensamos que ¿cómo le voy a cobrar lo que cobro por el Dermapen solo por micropuncionar y mandarla hacia su casa y ya? Pensamos que es algo tan simple que la paciente lo va a percibir como, ay, eso fue todo, y como que queremos darle tanto plus que al final, ¿saben? Como dicen por ahí, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces hay que enfocarnos en un objetivo. La micropunción tiene un objetivo. No necesitamos de estar agregando que la mascarilla, que el suerito, que esto y el otro. No, o sea, hay que enfocarnos y ya después, si tú le quieres hacer un facial, cítala otro día o cítala días antes. Pero a veces queremos hacer todo en una misma sesión. De verdad, dijera mi mamá, queremos colgarle hasta el molcajete ahí por querer, no sé, decir que nuestro facial es como wow. Pero no, créanme que a veces menos es más, ¿no? O sea, un facial con Dermapen donde solo hagas micropunción te va a dar muy buenos resultados. Tu principio activo y el Dermapen y listo, ¿no? Entonces, ¿qué productos podemos utilizar para post-micropunción? Hay productos que te dicen están aptos para aplicarse después de una herida, ¿no? No como tal en una piel abierta, pero sí en abrasiones, que es diferente. Entonces, no lo puse aquí, pero ustedes pueden encontrar una muy universal, que es la Cicaplast, por ejemplo, ¿no? Esa sería una. En el diplomado yo les enseño, si ustedes no encuentran esa, yo les enseño a leer ingredientes y les enseño cuáles son las características que tienen que seguir para que un producto sea apto para aplicarse post micropunción, porque no en todos los casos se puede, pero hay ciertos criterios que podemos seguir y que si tú sabes leerlo en las etiquetas, con eso vas a estar segura de que lo puedes aplicar. Hay personas que prefieren no poner nada, no aplicar nada, es decir, acaban la micropunción y vete para tu casita, no te pongas nada, acuérdense del tiempo de seguridad de 12 horas y listo. Pero sí se puede, hay productos seguros que sí están diseñados para eso y no pasa nada, se puede, pero hay que conocerlos muy bien, ¿no? Para evitar ese tipo de complicaciones. Ahora, antes de la mascarilla, una micropunción sí se puede, sí se podría, pero tendrías que retirarla súper bien, ¿vale? Para que no queden residuos. Porque ¿qué hacen las mascarillas? Al final lo que van a hacer es penetrar a través de los estratos, ¿no? Muy superficialmente, pero lo que ya penetró, pues ya no lo vas a poder eliminar. Entonces después vienes tú y le aplicas micropunción. Ahí es donde puede
aunque baje el riesgo porque tú la retiraste, pero siempre está la probabilidad. Así que de preferencia siempre les digo, si pueden no hacerlo, mejor háganlo en otra sesión, estaría muchísimo mejor, ¿no? Calmantes sí se pueden, sí, siempre y cuando sean seguros y cumplan con ciertos criterios, ¿ok? Cicaplast. ¿Se debe lavar el rostro por la noche? Sí, sí, ya pasaron las 12 horas de seguridad, sí, de preferencia, por ejemplo, si se lo hiciste en la mañana, en la noche ya que se lave la cara. Si se lo hiciste en la tarde-noche, pues ya que se lave hasta el otro día, o por lo menos que dejen pasar unas 6 horas para asegurarnos de que ya no están abiertos esos microcanalitos, ¿no? Vale, ok. Ahora, el uso de protector solar, porque muchas veces me preguntan, oye Miriam, pero ¿cómo la voy a mandar así? Se me va a pigmentar si no le pongo protector solar. Pero la verdad es que no, o sea, no se te va a pigmentar por un ratito que pases sin protector solar. Claro que tú le tienes que decir a la paciente, oye, no te vayas a la playa, no te vayas a hacer tus mandados después de una sesión de Dermapen. Tú le tienes que especificar, si vienes a una sesión de Dermapen es porque vienes a eso y ya no te vas a ir a hacer el mandado, ¿no? Organízate bien. Pero no pasa nada que la mandes sin protector solar. Acuérdate que están abiertos estos microcanales que vimos ayer. Los protectores solares son buenos, no son malos, son buenos, ¿no? Para protegernos, pero el problema es que están diseñados para quedarse a cierto nivel de la piel. Y algo que hay que destacar es que el protector solar es de los productos con más químicos que hay, ¿de acuerdo? Porque es de los productos que para estar bien formulados, bien diseñados y que de verdad te protejan, sí tiene que tener muchos químicos. Es por eso que muchas veces no a todas las personas les cae bien. Es decir, muchas personas no les gusta usar protector solar porque les arde la piel, a veces arde los ojos, a veces te saca granitos porque altera tu barrera cutánea por tanto químico que tiene. Entonces, imagínate que tú lo pones post-micropunción con estos microcanalitos, claro que hay un mayor riesgo de sensibilizarla. Ya les puse el ejemplo de mi esposo que yo lo volví alérgico y él ya no puede usar ese protector solar. Tuvimos que buscar otras marcas, ¿no? Y obviamente, como yo, ya saben, no es nada más de que quiero que me crean a mí, es que miren, lo dijo, no. Aquí hablamos con papelito en mano y se los quiero demostrar. Aquí le encontré este estudio muy interesante donde se los resumo rápidamente. Esta paciente le iban a hacer una abdominoplastía, entonces le dijeron si les prestaba su pedacito o cachito de piel que le iban a quitar para hacer un experimento, ¿no? Entonces, antes de que le quitaran el pedacito de piel, le pusieron de un lado bloqueador solar químico y el otro lado bloqueador solar físico. A ambos le pusieron colorante justamente para que cuando los revisaran en el microscopio se pudiera ver, ¿no? Ya que le quitaron el pedacito de piel, que es esto, ahora sí se dieron cuenta que después de haber hecho micropunción, vean cómo estaba teñido, pigmentado el tejido adiposo incluso, vean hasta dónde penetró. Este es el químico y este es el físico. Este se ve menos pigmentado, pero aún así podemos ver cómo sí pasó, ¿no? Todas esas capitas de piel. Y vean aquí, súper pigmentado. Y ya visto en el microscopio, sí encontraron incluso en tejido adiposo partículas del pigmento que iba mezclado con el bloqueador solar. O sea, quiere decir que sí podemos penetrar ese tipo de sustancias a esas profundidades si no tenemos cuidado, y no deberían de estar ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen sustancias químicas que se han relacionado con el cáncer o con alterar la función endocrina. No es que te va a dar cáncer si usas bloqueador solar, porque se tiene que quedar hasta cierta superficie. El problema viene cuando tú lo estás penetrando en lugares donde no debería de estar, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Hoy en día cada vez veo más que promueven que no se use protector solar posterior a una micropunción. ¿Cuándo lo va a utilizar? Posterior a las 24 horas es más o menos lo que yo recomiendo. 24 horas después ya puedes tú recomendar que tu paciente use protector solar. Mientras apoyarnos de barreras físicas, cubrebocas, gorra, sombrilla, en caso de que pase mucho tiempo en el sol, ¿no? Durante esas 24 horas, pero de preferencia que decirle que no lo haga. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está interesante, ¿no? Ok.
Ajá, ajá. Ayer mencionabas que la anestesia no. Sí, la anestesia yo no lo recomiendo justo por esto, o sea, es parecido a esto. Aunque tú retires la anestesia, después de hacer micropunción, puedes por ahí estar facilitando la penetración de esta sustancia y es una sustancia que sí puede generar hipersensibilidad o riesgo de alergia. También acuérdate que queremos que el activo se absorba lo mejor posible. Si tu anestesia hace una vasoconstricción, ya no vas a dejar penetrar bien tu activo. También interfiere con el eritema, que es un signo que tenemos que estar al pendiente. ¿Qué más? O sea, hay muchas cosas por las que no me gusta. ¿Por qué en otros lugares la usan? Pues porque de verdad trabajan a una profundidad tan grande que sí va a sentir mucho dolor tu paciente o el cliente. Así que lo usan. En este tipo de videos que les enseñé ayer, donde están sangrando, imagínate que en eso no te pongan anestesia. Pues sí lo ponen, pero por lo general lo he visto que lo hacen los médicos. Y bueno, si llega a pasar algo, supongo que ellos tienen la facultad de saber cómo actuar, ¿no? En caso de alguna reacción, bueno. Pero no es lo ideal, ¿ok? Si trabajan a buenas profundidades y en el área que nos compete, no tendrías por qué utilizar anestesia. De plano que sea una paciente que no tenga nada o su umbral del dolor sea muy bajo, no aguante nada, pero nunca me ha tocado una así y he tratado muchísimas. Creo que es bastante tolerable. Entonces, como tip, ¿cómo evitamos la molestia al dolor? Ahorita les doy algunos tips, ¿vale? Ok, ¿cómo lograr tratamientos efectivos? Para sus tratamientos, primero que nada, ya les había comentado, capacítense súper bien en la piel. Deben de conocer la piel a profundidad, función celular, procesos de regeneración, melanogénesis, etc. Como les decía ayer, no estamos trabajando con autos, con papelería, que si ya descompusiste el carro, pues ya bueno, ahí se lo pagas o algo, pero imagínate, la piel la echas a perder, estás hablando de un órgano, ¿no? O sea, entonces hay que tener mucho cuidado y para eso hay que capacitarnos bien profundamente en estos temas. Preparar la piel del cliente previamente. Si su paciente viene con la piel muy ocluida, muy asfixiada, no le vayan a meter un Dermapen primero. Yo les recomiendo que primero le hagan una limpieza facial, una limpieza oxigenante o si viene deshidratada, una hidratación. Créanme que va a responder mejor. Si tú le das a la célula lo que necesita, ella te va a trabajar muy bonito, pero si no, también puedes hacer desastres. Entonces hay que preparar la piel para que tú puedas hacer tu obra de arte, porque si tú haces una pintura en un lienzo sucio, ya no puedes hacer tu obra de arte. Hay que tener un lienzo en blanco, ¿vale? Realizar una buena valoración y diagnóstico para que no les vaya a pasar como los ejemplos que les di, por ejemplo, desarrollar hiperpigmentación postinflamatoria, cicatrices por no hacer una buena valoración. Personalizar cada protocolo. Todos los tratamientos tienen que ser personalizados. No todas las personas van a necesitar lo mismo. Lo que les decía, no es una receta de cocina. Todo debe hacerse bajo criterio y con objetividad, ¿no? Para lograr buenos resultados. Entonces, hay que aprender a personalizar y a valorar bien. Muy bien. Apoyo en casa de skincare adecuado. Muchas veces queremos solamente que por una vez que vengan al tratamiento ya les va a cambiar la piel. Y yo siempre les digo, el Dermapen no es magia. El Dermapen sí es ciencia aplicada a la estética, pero hay que también poner de nuestra parte dando una buena rutina y que el paciente tenga una buena rutina. O sea, es como ir al dentista y que pienses que ir a hacerte tu limpieza dental y ya no lavarte los dientes después, ¿no? Que en tu casa ya no te laves los dientes nunca hasta que vuelvas a ir. Pues no, ¿qué haces? Te haces tu limpieza dental y luego te lavas los dientes en tu casa, sigues los cuidados e higiene bucal. Pasa lo mismo aquí y ustedes pueden usar esa analogía con su paciente porque muchas veces, y yo las entiendo, muchas veces el paciente no quiere invertir en una rutina. Piensan que solamente el tratamiento y ya, no. Hay que incentivarlos a usar buenos productos y no me refiero a que sean los más caros, sino que me refiero a que sean para su tipo de piel y sus necesidades de ese momento dependiendo del estado cutáneo de la piel. ¿Ok? Asociaciones con otras técnicas y aparatologías para potenciar los resultados. Hay que conocer qué aparatologías sí pudiéramos integrar con este tipo de tratamientos y por qué nos podrían dar buenos resultados. ¿Ok? A mí me gusta trabajar de manera integral.
pero tampoco quiero que se me agobien. Si ustedes no tienen toda la aparatología, no se preocupen, pueden lograr muy buenos resultados solo con micropuntura, solo con Dermapen, claro que sí, pero hay que saber hacerlo, porque no sirve de nada que tengas las mejores aparatologías, los mejores tratamientos, si no sabes utilizarlos, ¿no? De que he visto muchas alumnas que tienen los mejores aparatos, pero no les sacan el provecho porque no saben en realidad cómo hacer buenos protocolos. Entonces, no se me agobien si no tienen todo ahorita. O sea, si tú tienes ya tu dermógrafo o para hacer micropuntura y Dermapen, con eso es ya bueno para empezar. Ya en su momento, cuando puedas hacer protocolos integrales, claro, pues los podemos hacer, ¿no? Y por último, saber qué hacer en caso de efectos secundarios. Súper importante, porque ¿qué vas a hacer el día que a tu paciente le dé una reacción alérgica con una mascarilla o con un activo, o tal vez el activo le dio una reacción alérgica? ¿Qué vas a hacer? O se le hiperpigmentó, ¿cómo vas a actuar? Porque es muy fácil hacer este tratamiento y decir, pues ya le dio una reacción, pues te lavas las manos, ¿no? No, o sea, hay que ser profesionales, o sea, no te vas a desentender. Si a tu paciente le pasó algo, no te vas a desentender, no hay que lavarnos las manos, hay que hacernos totalmente responsables. Entonces hay que saber qué hacer y no transmitirle esta inseguridad al paciente, hay que hacerle ver que estamos bien capacitados y que somos profesionales. Ok, muy bien. Recuerden que me voy a quedar a contestar dudas, no se preocupen. Yo veo que hay muchísimas dudas, pero si me detengo a contestarlas, se va a perder información importante que quiero primero que la vean, porque yo sé que en muchas ciudades ya es tarde. Entonces hay que ver toda la información y les prometo que me quedo a contestar las dudas. Ya saben que yo no me guardo nada. Ok, rentabilidad del tratamiento. Ahora sí, Miriam, ok, pero ¿cuánto puedo ganar yo con estas técnicas? Porque claro, también se trata de generar un ingreso, ¿no? Con este tipo de técnicas, de ayudar a las personas, pero pues también de nosotros sacar ingresos de aquí. Ahora, les voy a hablar desde mi experiencia y mi punto de vista. Yo, la verdad es que no me gusta mucho decirles, ay, sí, mira, vas a tener una clienta al día y vas a ganar tanto. Yo les quiero poner algo realista, ¿no? Algo realista para mí sería, por ejemplo, 10 clientas por mes. Creo que es algo que se puede conseguir a corto plazo y que suena más realista, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta aproximadamente hacer una sesión? Se los puse en dólares y se los puse en pesos mexicanos porque es muy fácil automáticamente convertir en su moneda, ¿no? En dólares, creo que es la moneda universal. Así que bueno, aproximadamente aquí en México el rango está entre $60 a $150, es decir, entre 1,000 a 3,000 pesos, ¿no? Yo la doy en 2,800 pesos mexicanos, pegándole a los $150 una sesión. Y 3 sesiones va de 270 a $300. Yo lo doy 3 sesiones en 5,400 pesos mexicanos. ¿Ok? Esto es muy variable en cada país porque, por ejemplo, apenas vi una chica en Estados Unidos que cobra $800 la sesión. La sesión la cobran $800 en Estados Unidos. Entonces, ¿cuánto sale en costos e insumos para realizar una sesión? Aproximadamente, ¿de acuerdo? Porque esto es en desechables y en tus insumos, no incluye renta, servicios, impuestos. Aproximadamente y por mucho te gastarías $15 o 300 pesos mexicanos, por mucho, ¿no? Ya utilizando tu activo, bueno, dependiendo del activo que pongas. Hay algunos que te van a elevar más tu presupuesto. Es un aproximado. Entonces, aproximadamente de $15 o 300 pesos mexicanos. Entonces, supongamos que si tú consigues 10 clientas por mes que te compren un paquete de 3 sesiones, porque la mayoría te compra por paquetes y es donde más les conviene a ellas, un paquete de 3 sesiones y consigues 10 clientas y lo das, supongamos, en este costo, 5,400 pesos, o sea, $270, tú generarías $2,700 mensuales o 54,000 pesos mensuales. A lo mejor en Estados Unidos es poquito, ¿no? Pero aquí en México es un sueldo bastante decente, porque estamos hablando que con una clienta te tardas 1 hora y media máximo, y esto quiere decir que trabajarías solo 15 horas al mes y tú ganarías esto, ¿no? Es decir, en promedio aquí en México trabajan 40 horas a la semana. Aquí te estoy hablando que tú solo trabajarías 15 horas al mes y ganarías mucho más que el promedio mensual en salario, ¿no? O sea, la verdad es que es bastante bueno.
Y yo les voy a hablar desde mi experiencia, porque les digo, yo empecé en este punto donde solamente tenía una clienta al mes, luego 3 clientas al mes y avancé bastante rápido, por eso les digo, es bastante alcanzable, o sea, es una meta bastante realista. Y a mí nadie me va a venir a contar ni nada, no, yo lo viví y por eso sé que ustedes pueden lograrlo, es algo bastante realista. ¿Por qué? Porque yo en su momento trabajaba nada más 2 o 3 clientas por semana y con eso tenía, la verdad, para ganar suficiente y el demás tiempo estar con mi hija, porque yo en ese momento tenía una bebecita chiquita. Entonces yo les quiero platicar que sí se puede, o sea que son técnicas bastante rentables y el Dermapen lo doy aproximadamente en los mismos costos, por eso les puse ejemplo ahorita con micropuntura. ¿Por qué? Porque la micropuntura, por ejemplo, es con la que pueden despegar un poquito más rápido. ¿Cuántas personas ustedes conocen que tienen estrías, no? Y créanme que es más fácil captar a personas que tienen inseguridad por sus estrías a que por un Dermapen, ¿no? Sí, también es muy buen tratamiento, pero el Dermapen lo pueden aplicar para secuela de acné y también es muy buen tratamiento. También tenemos muchos de secuela de acné. Entonces, es muy vendible este tratamiento porque hay personas que prefieren invertir en desvanecer sus estrías que en hacerse un facial. Por eso les decía, a mí lo que más me reditúa actualmente, el tratamiento más redituable para mí es este tipo de técnicas porque me deja un alto margen de ganancias y constantemente y es más fácil para mí venderlos, ¿no? Entonces, regálenme unos minutitos para platicarles un poquito justo de esto. Yo les había dicho que les iba a platicar un poquito más de mí, pero no les quería quitar minutos pues del curso, ¿no? Pero esto va muy de la mano con esto, porque yo quiero que ustedes vean que es algo alcanzable, porque yo les había platicado en la clase 1 que yo soy bióloga de profesión, que yo estudié biología, posteriormente la maestría en ciencias, pero después de que terminé mi maestría, yo me casé, ¿no? Y yo amo la ciencia y me encanta. De hecho, yo quería ir por ese camino, ser científica, quería estudiar y dedicarme a la investigación. Pero bueno, aquí en México la investigación es un camino muy largo, muy competido y si te quieres dedicar a eso, la verdad es que tienes que estar estudiando muchos años. Así que cuando yo me casé, mi anhelo era formar una familia, tener hijos y dije, es que eso no se alinea con lo que yo quiero. Entonces decidí emprender, con mi esposo decidimos emprender y abrimos un negocio, un giro de comida. Y bueno, aquí estoy yo en mi negocio, mesereando, aquí estoy. Y pues no funcionó. ¿Qué más quisiera decirles el final feliz de que sí funcionó, pero no funcionó? La verdad es que no nos fue bien. Nos hicimos de deudas para sacar adelante ese negocio, ponerlo, etcétera, para que no funcionara. Y bueno, yo la verdad soy una persona muy insistente, muy persistente y dije, no, es que tiene que funcionar porque ya tengo la inversión, ya tengo el mobiliario, etcétera. Entonces ahí va Miriam y lo intentó otra vez, pero en otro lugar, en otro local. Entonces abrimos otra vez en febrero del 2020, otra vez el mismo negocio. Y vamos bien, arrancó bien. Y en febrero, marzo, nos ponen a cuarentena, ¿no? Por la pandemia. Y yo así de, no, ¿por qué, Dios, no? Y así de, no puede ser. Y bueno, pues quebró, no pudimos sostener el negocio. La verdad es que no nos pudimos quedar más con ese negocio. Y bueno, mi esposo sin trabajo, yo sin trabajo. Y bueno, ya ven lo que dicen, uno cuando está en situación económica difícil es cuando más fértil es. Entonces, pues venía una bebecita en camino. Y yo dije, uy, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? O sea, no podemos quedarnos así. Pero bueno, dijimos, ni modo, vamos a ver cómo lo hacemos, pero vamos a salir adelante, ¿no? Entonces, nosotros emprendimos un negocio de heladitos, ¿no? Así donde esas maquinitas de helados suaves. Era un negocio muy chiquito, pero créanme que pues nos dejaba suficiente dinero como para estar tranquilos en ese momento, ¿no? Vean, aquí yo estaba ya con mi pancita a punto de reventar. Pero pues yo no me quería quedar ahí. Yo dije, no, o sea, es que yo estudié, yo esto y lo otro. Y para ese entonces yo ya me interesaba por la cosmetología. Cuando yo estaba aquí en este huequito chiquito, literal era una cosa tan chiquita que yo me volteaba y todo tiraba con la panza.
Entonces ahí yo estaba sentada y pues no había mucho que hacer, entonces yo ahí me puse a estudiar, anotaba lo que necesitaba para abrir mi cabina, estaba estudiando online, anotaba, necesito vapor, necesito una alta frecuencia, necesito esto, y yo hacía mi lista de cosas y lo veía imposible. Yo decía, ¿cómo voy a conseguir el dinero para esto? Y las que ya tienen cabinas no me dejarán mentir, es muy caro montar una cabina. Y yo decía, no, o sea, está muy lejos, ¿no? De yo tener todo esto. Pero bueno, no me importó, yo seguí estudiando. Y cuando llegó el momento, llegó a mí la micropuntura. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? Y enseguida se me prendió el foco y dije, esta es una oportunidad de negocio, ¿no? O sea, porque ¿cuántas personas no tienen estrías? ¿Y cuántas personas no pagaríamos por atenuarlas o que no se notaran tanto? Entonces tomé el curso, me volví a endeudar porque dije, necesito aprenderlo, y obviamente pedí prestado porque no tenía suficiente dinero para pagarme el curso, pero yo inmediatamente dije, ok, con 3 clientas lo recupero. Así que prospecté a 3 clientas, le dije, oye amiga, fíjate que para tal fecha voy a saber hacer tal técnica y te voy a cobrar tanto. ¿Me lo comprarías? Ah, sí, claro, vale. Vendí 3 paquetes y con eso le pagué a la persona que me prestó el dinero, ¿no? Que hoy le agradezco muchísimo. Entonces, bueno, yo tomé mi curso y afortunadamente a mi primer modelo le fue bien. Y con eso me di a conocer y empecé. Y bueno, después de tener a mi bebé, empecé como a los 6 meses, ¿no? Porque no podía recién en el posparto, pero como pude, empecé. Y como les decía, empecé con un cliente al mes, 2 al mes, 3 al mes. Y así empecé a ir subiendo. Y hay una frase que me gusta mucho porque es muy cierto, que dice, cuando estás en el fondo de los fondos, ya verás que no hay camino que no sea el de subir. Y en mi caso así me pasó, de que yo dije, no, es que ya, o sea, ya basta vida, ya basta Dios, yo debo de salir de aquí. Mucha gente me criticó, o sea, me juzgó de, ay, ¿cómo? O sea, ella estudiando y en un negocio así de laditos o abriendo taquería y eso. Pero no me importó en su momento, ¿saben? Yo siempre tuve muy claras las metas que yo quería y dije, no, yo voy a salir adelante, yo le voy a seguir echando ganas. Y sobre todo cuando ya venía mi bebé, yo dije, por ella le voy a echar ganas, porque yo quiero estar con ella, quiero dedicarle el tiempo, pero quiero seguir trabajando. Entonces, como dicen por ahí, ser mamá te da superpoderes y lo tengo bien comprobado, ¿no? Entonces yo empecé, literal, yo empecé así, metía la camilla en la sala y aquí metía a los clientes, ¿no? Eran pacientes o clientes conocidos. Ya cuando empecé como a tener clientes que no conocía, ya no los podía meter a mi casa. Entonces dije, bueno, vamos a ver dónde. Entonces una tía me prestaba su consultorio viejito, una tía que era médico, y me prestaba este consultorio, ¿no? Y ahí empecé. Posteriormente me cambié y rentaba por hora en este tipo de cabinas que te rentan por hora, ¿no? Literal era aquí la camilla y aquí un escritorio. Y aquí está mi carrito, ¿no? Porque solo hacía micropuntura. Y con eso, pero me empecé a clientar tanto, o sea que yo dije, ya estoy pagando mucho, ¿no? Por hora. Entonces me aventé a rentar un consultorio, era un núcleo de médicos y aquí empecé a rentar, ¿no? Mi camilla, mi carrito y unas repisas, era todo lo que tenía. De hecho, esta silla siempre que la veo me da risa porque se la robé de la casa de mis papás, les robaba cosas a mi mamá o así de sus casas, me la llevaba y cuando veía a mis papás ya no les desaparecía las cosas yo y me las llevaba a la cabina porque en ese momento pues no tenía tanto para invertir, pero pues así me iba haciendo de cositas. Y posteriormente les estoy hablando que todo esto fue en un lapso de 1 año, ¿no? Y posteriormente ya no cabía aquí, yo necesitaba más ayuda, ya tenía muchos clientes gracias a Dios y necesitaba que alguien me ayudara. Así que contraté a alguien, yo ya había terminado cosmetología, decidí ahora sí aplicarme con los faciales, otros tratamientos, me capacité y bueno, ¿qué les puedo decir? Hoy en día pues abrí mi centro de cosmetología, mi academia y nos encargamos pues de capacitar alumnas, a formar justamente a cosmetólogas, esteticistas, como le dicen en otros países. Y ¿qué les puedo decir? O sea, yo veo esto, siempre que veo esto y cuento esta historia, me llena de orgullo y no me da pena mostrar las fotos que mostré anteriores, donde estoy en mi negocio de taquería que no funcionó o estoy sentada en mi negocio de heladitos. No me da pena porque eso me trajo hasta aquí y pues hoy en día soy lo que soy gracias a todo lo que pasé.
Y esta frase también me encanta, de que cuando desistir no es una opción, el éxito es inevitable. De verdad, yo ya no tenía otro camino. Dije, o funciona o funciona. Yo creo que por eso me fue bien también, porque yo no lo vi como un hobby esto, ¿saben? Yo decía, o funciona, porque ya invertí en el curso, ya estoy aquí, tiene que funcionar, o sea, no hay de otra. Entonces yo nunca lo vi como un hobby, yo lo vi como un trabajo que saqué adelante. Entonces, gracias a Dios nos empezó a ir muy bien y hoy es el negocio familiar, hoy nos dedicamos a esto de lleno y yo amo y me encanta y Dios sabe que me apasiona. Yo creo que por eso me puso aquí enfrente de ustedes para servirles a todos ustedes y digo, si yo les puedo dejar algo y aportar algo, yo me doy por bien servida. Si ustedes aprendieron algo aquí, si a ustedes les dejó algo esta clase, yo con eso de verdad me voy por bien servida, porque para mí es lo más importante, porque yo en algún punto estuve ahí donde a lo mejor si vas iniciando, y por eso les cuento mi historia, ¿no? Para que si a ti te inspira, te motiva, o si te sientes identificada, sepas que hay más, ¿no? Que podemos salir adelante, que podemos hacer esto de una profesión muy rentable, si lo hacemos bien desde el principio. Yo nunca dejé de capacitarme, nunca dejé de creer, y aparezco el Bad Bunny, de creer en mí, pero literal, nunca dejé, dije, bueno, porque muchos me dicen, ay, y Miriam, ¿y la ciencia dónde quedó? Pues uní mis pasiones y aquí están. Yo enseño desde la ciencia, no lo dejé, las uní y hoy en día pues todos mis tratamientos y todos mis protocolos están respaldados con base científica porque así me enseñaron a mí, ¿no? Y así enseño yo y así capacito yo. Entonces espero que ustedes se hayan sentido identificados con esto. Yo me siento muy orgullosa de verdad de donde estoy y muchísimas gracias por estar aquí.